Bienvenidos una vez más a este canal. En esta nueva entrega continuaremos con nuestro curso básico de redes. En los videos anteriores concluimos con el primer módulo de este curso, el cual está compuesto por un total de 8 módulos. Entonces ahora vamos a adentrarnos en el módulo número 2. Este módulo tiene como título Arquitectura de la red, donde podremos aprender sobre la arquitectura de la red misma. Vamos a aprender sobre la capa física, sobre la capa de enlace de datos, la capa de red, capa de transporte, protocolos, entre otros. Ya vamos a iniciar con redes aplicadas. Podremos ver ejemplos que se dan en la vida real. Así que si quieres seguir aprendiendo, continúa viendo este video. Y no olvides suscribirte, darle like, activar la campanita de notificaciones y, ¿por qué no?, comentar. Que tus comentarios me ayudan a seguir haciendo o creando nuevos contenidos. Sin más, vamos arriba. Continuando con nuestro video y con este contenido de este curso, vamos directamente a adentrarnos en el módulo número 2, arquitectura de la red. En esta entrega vamos a ver la capa física, todo lo que componente, ¿verdad?, que componen esa capa física. El propósito de esta capa es simplemente interconectar los dispositivos físicos, todo lo que tiene que ver con el cableado. Antes de que pueda ocurrir cualquier transferencia de datos, debe de haber una conexión física. Esta capa es la que se encarga de interconectar los medios con una tarjeta de red NIC. Esta es parte de su propósito. La capa física transporta los bits a través del medio que nosotros elegimos. Estos medios pueden ser de cobre, puede ser fibra óptica, ¿verdad?, o luz, o puede ser medios inalámbricos. En la capa física, al igual que todas las capas, existen los protocolos y los estándares. Los estándares se dan para poder normalizar la operación de esta capa, para que pueda haber interconectividad e interoperatividad entre dispositivos de diferentes marcas. Dentro de algunos de los estándares o compañía estandarizadora de la capa física tenemos la ISO, la EIA, TIA, la ITU, ANSI y la IEEE. Anteriormente ya la habíamos mencionado, pero en esta nueva entrega también mencionaremos un poco de esas compañías estandarizadoras. Los componentes físicos que utilizamos son estandarizados por esas, ¿verdad?, organizaciones estandarizadoras que habíamos visto. Entonces, los estándares de la capa física abordan tres grandes áreas funcionales. Número uno son los componentes físicos, cableado, conectores. Número dos, la codificación, cómo se va a enviar, cómo estará estructurado, cómo va a ser, cómo se va a transportar la data, y la señalización, qué tipo de señal, qué radiofrecuencia usa, qué radiofrecuencia. Todo eso son parte de los componentes de la capa física, ¿verdad? Todo sabemos que para conectar una computadora es necesario un cable de red. Entonces, vamos primero a hablar sobre la codificación. La codificación no es más que cómo se convierte la frecuencia a un formato específico en bits. Cómo la frecuencia, el formato de la frecuencia es convertida en bits. Por ejemplo, esto que vemos aquí, ¿verdad?, es un ejemplo de la frecuencia, de la codificación. Cuando tengo una onda completa, ¿verdad?, hacia abajo significa un 0 y hacia arriba significa un bit encendido, pasando por este plano cartesiano a través de esta línea que delimita cuando está encendido o cuando está apagado. A esto es que se refiere con la parte de la codificación. Pero también tenemos la señalización, que es el método o el tipo de señal que utilizamos para representar los valores. Existen diferentes tipos de señales. Por ejemplo, aquí tenemos las pulsaciones de luz a través de un cable de fibra óptica. Dependiendo la intensidad de la pulsación o cada vez que X pulsación tenemos un bit 1 o no tenemos un bit 0.
Las señales eléctricas también las podemos ver en este formato, donde, ¿verdad? Dependiendo esta onda que podemos ver a través de un osciloscopio, vamos a saber cuándo hay bits encendido o apagado. Pero ¿qué pasa? Resulta que cuando tenemos señal eléctrica, eso se ve un poco confuso porque hay mucha distorsión en la señal. Entonces las señales debemos de cambiarla. Hay tipos de señales, estas se les llaman señales de microondas de medios inalámbricos. Las anteriores eran señal de fibra óptica, de medio de fibra óptica y señales de medio de cobre. Pero existe distorsión en esta señal, o sea, esa distorsión no es más que la resistencia o la atenuación. La señalización de microondas, o mejor dicho, de medios inalámbricos, se da en los siguientes formatos. En formato digital, donde tenemos una señalización perfecta. Miren lo perfecta que está, ¿verdad? Esta señal. Arriba, media onda es un 1. Abajo, media onda es un 0. Si tengo una onda prácticamente completa, tengo 2 bits encendidos. Esa es la señal digital. Tenemos la de AM. ¿Qué quiere decir AM? Amplitud modular. O sea que la amplitud de la señal de la onda es bastante grande. La amplitud no es más que ese tamaño que tenemos de una señal en subir y bajar. Ese ángulo, esa señal que tenemos ahí en ese medio. Esa es la amplitud modular. ¿Qué tan amplia es la onda? Cuando tenemos voltaje en amplitud modular, la señal tiende a llegar más lejos, pero con menos frecuencia, o sea, menos nítida. FM quiere decir frecuencia modular. La frecuencia modular quiere decir que yo tengo más frecuencia en un periodo de tiempo. O sea, en un tiempo determinado en el que puede haber una onda o dos ondas. En AM, en FM yo tengo múltiples ondas. Eso hace que la señal llegue más cerca, pero llegue con más nitidez. Y la otra que tenemos es PM, phase modular, o señal o modulación de fase, donde una fase no tiene que ser completada para iniciar otra fase o otra onda. Estos son los tipos de señales que nosotros tenemos para la microonda o los medios inalámbricos. El ancho de banda, muchas personas los confunden. Muchas personas confunden este tópico. Qué bueno que me tocó aquí. El ancho de banda se mide en bits por segundo. Pero que resulta que el ancho de banda se le ha perdido el respeto al ancho de banda, podemos decir. Porque un bit por segundo es que cada segundo yo envío un bit. Entonces necesitamos tanto ancho de banda que no es más que la cantidad de tráfico que yo puedo mandar al mismo tiempo a través de un medio, ¿verdad? Necesitamos tanto que ya no se envía un bit por segundo, sino que queremos enviar 1.000.000 de bits por segundo. Entonces, 1000 bits, si yo tengo un total de 1000 bits, vamos a ponerlo acá en rojo porque en negro se denota poco, y a subir un poquito el font a 24, listo. Si yo tengo 1000 bits por segundo, ¿verdad? Le puedo poner así mismo BPS, bit por segundo. Eso es igual a 1 kilobit, a un kbps, kilobit por segundo. Existen unidades de medida en bits. Eso lo vamos a tratar cuando demos el sistema numérico. Por ahora vamos a hablar de bits, no de bytes. 1 kilobit por segundo. Pero ¿qué sucede? Cuando yo necesito más ancho de banda, ¿verdad? Y la unidad de medida de kilobit es muy poca. Por ejemplo, 1.000.000 de kilobit, eso es verdad, un número muy amplio. Cambia la unidad de medida. Y ya es la unidad de medida que voy a usar es 10 elevado a la 6. Que 10 a la 6 no es más que 1.000.000 de bits por segundo, que es lo mismo que 1 megabit por segundo. Así tenemos el gigabit, que es 10 elevado a las 9, que es 1.000.000.000 de bits por segundo. O sea, cuando usted dice, yo estoy mandando 1 megabit por segundo, usted está mandando 1000 bits en el mismo periodo de tiempo de ancho de banda por segundo. O sea, estamos mandando muchísimo tráfico, mucho tráfico. Lo único que esto ocurre tan pero tan rápido que no nos damos cuenta, ni, ¿verdad?, nos detenemos a pensar. Nota, estamos hablando de ancho de banda, no estamos hablando de capacidad de almacenamiento, que la capacidad de almacenamiento
también se mide en bits y en bytes. ¿Okay? Aquí simplemente estamos hablando de ancho de banda. ¿Qué tanto tráfico cabe al mismo tiempo por una interfaz? Un ejemplo sencillo del ancho de banda es ¿cuántas personas pueden pasar por una puerta al mismo tiempo? 2, y pasan perfecto. Entonces el ancho de banda máximo de esa puerta es 2 personas por segundo o 2 personas por 10 segundos al mismo tiempo. Eso es la referencia del ancho de banda. Luego vamos a hablar de la velocidad para ver un poquito la diferencia ahí, porque siempre que hablamos de ancho de banda tendemos a confundirlo con velocidad. Okay. Dentro de la terminología, de hecho, vamos a mencionar la velocidad ahora. El ancho de banda es qué cantidad de datos cabe por un medio al mismo tiempo. Ahora, la velocidad es qué tan rápido puede viajar ese dato. O sea, con el mismo ejemplo de la puerta, ¿cuántas personas pueden pasar al mismo tiempo? 2. Caminando y corriendo lo más rápido que puedan 2. Entonces, esa velocidad que es corriendo es la velocidad en la que se mide la red, que también se mide en bits por segundo. Yo puedo mandar 1000 bits por segundo, eso es rápido, pero en ancho de banda también puedo ocupar 1000 bits por segundo. O sea, se utiliza la misma unidad de medida, pero en contexto diferente. Otras terminologías de ancho de banda que nos van a ayudar mucho a nosotros en el área de trabajo es la latencia. Esa terminología nos va a ayudar mucho. ¿Qué es la latencia? Es la cantidad de tiempo que tarda un tráfico en ida y vuelta, ¿verdad? Hacia un destino. Por ejemplo, vamos a abrir acá, déjenme abrir acá mi CMD y déjenme dar, esto es un ping a Google. Luego vamos a hablar mucho sobre el mensaje ping, el ICMP. Esto que ustedes pueden ver ahí donde dice tiempo 56 ms es 56 milisegundos. Ese es el tiempo en que tardó ese tráfico en ir a Google y volver a mi máquina. 56 milisegundos. A eso se requiere como la latencia. Rendimiento es simplemente, el rendimiento es cuántos bits yo puedo transferir, o sea, es la velocidad y el ancho de banda junto que yo puedo utilizar por un medio. Y la capacidad de transferencia, bueno, a eso se le conoce, este término un poquito, ¿verdad?, complejo para muchos, se le conoce como el goodput. ¿Qué es el goodput? Es la capacidad de datos que puede transferir al mismo tiempo un equipo donde yo utilizo el rendimiento menos la carga. ¿Qué es lo que la carga? La sobrecarga es el tráfico que está pasando por una interfaz, la carga que tiene esa interfaz en ese momento. A eso se le llama como la capacidad de transferencia útil. Una interfaz puede ser de 100 megabits, esa es su capacidad de transferencia, pero si le están utilizando, esa capacidad de transferencia disminuye enormemente. Entonces, tenemos la característica del cableado. Vamos a hablar sobre el cableado de cobre ahora, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito del cableado de cobre. El cable de cobre es el medio más común que se utiliza. Donde quiera que usted vaya a ver, va a encontrarse con un cable de red. No importa donde sea que vaya, siempre hay un cable de red de cobre. Es económico, es fácil de instalar, pero tiene sus desventajas. ¿Cuál es una de sus desventajas? Que tiene muy baja resistencia a la corriente eléctrica. La resistencia, cuando hablamos de esta parte, se le conoce por su nombre, que es la atenuación. La atenuación no es más que esa resistencia o esa oposición al paso de la corriente, o en el caso de nosotros, al paso de los bits. La señal eléctrica, para que ustedes sepan, ocasiona lo que se le llama ruido. Escuchen ahí, ruido. Yo de verdad antes pensaba que cuando decían el ruido ofrece resistencia en la computadora, yo pensaba que era la bulla que la gente hacía. Y yo me preguntaba, ¿y cómo en la ciudad o en la grande metrópoli funciona también el internet si hay tanta bulla? Cuando hay una fiesta en una discoteca, pero no, el ruido se refiere a esa interferencia electromagnética que crea la corriente, ese campo electromagnético que la corriente crean cuando los electrones y los protones están circulando. A eso se le llama ruido. Y ese ruido causa resistencia
¿verdad? Al paso del flujo de datos. Entonces, a eso se le llama EMI, interferencia electromagnética. Por eso se recomienda que los data centers y los cableados nunca estén cerca del área de corriente. Otro término que vamos a ver es el RFI, que no es más que la interferencia de radiofrecuencia y crosstalk. Sí, existe interferencia de radiofrecuencia cuando hay señales de onda muy fuertes que también ofrecen resistencia al paso del flujo del tráfico, de la corriente. Entonces, eso es un problema para todos nosotros. ¿Qué tenemos acá? Tenemos el ruido. No es bulla. El ruido, ¿verdad? Es esa interferencia electromagnética. De hecho, cuando usted pase por cable de muy alta tensión, ustedes pueden escuchar un ese sonidito. Esos son los campos electromagnéticos. Por tanta tensión, cuando hablamos de tensión, por tanta intensidad, por la cantidad de corriente que está pasando por ahí, de amperaje en ese momento. Entonces, ¿cómo yo mitigo esta parte? Mitigar quiere decir cómo yo trato de eliminar esa resistencia. Sencillo, tengo que cumplir estrictamente con los lineamientos de la longitud del cable. Si el fabricante me dice a mí que debo de usar un cable no más de 50 metros, no puedo usar un cable de cobre a no más de 50 metros. Algunos tipos de cable, existen tipos de cable de cobre que pueden fácilmente mitigar la interferencia electromagnética, pero esto es porque traen un blindaje extra. Para llevarlo más a este contexto, te voy a mostrar tipos de cableado de cobre. Tenemos tres tipos, ¿verdad? El tipo de cableado de cobre que tenemos son el STP, Shielded Twisted Pair, el UTP, Unshielded Twisted Pair. El STP es par trenzado con blindaje, el UTP es par trenzado sin blindaje y el cable coaxial. Si quieren aprender más sobre estos tres cables, quédense con nosotros. Hasta aquí es esta nueva entrega. Vamos a continuar con la parte física y cableado en una entrega posterior. Muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Quédese con nosotros y recuerde suscribirse, dele like y encienda la campanita. Nos vemos en un próximo video.